nada Nada agradable positiva, claro. para una parte considerable de nuestra audiencia. Yo en particular, vamos a empezar diciéndolo, la Corte Suprema permitió a la administración Trump poner, dar, o sea, la administración Trump había detenido, había cancelado el parol que se le concedió a más de 500,000 de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Muchas de esas personas entraron a este país, pasaron por la aduana en un aeropuerto. Es cierto que la crítica hecha por quienes se oponían a esa política es que no hubo una revisión de antecedentes penales minuciosa de cada una de esas personas, pero cuando esa gente entró en este país, entraron con la convicción de que habían hecho lo que debían hacer. Sí, sí, que fue una entrada tal Claro, como se le pedía. permitírselo, o sea. y cumplir, o sea, se acogieron, acataron lo que les pedía el gobierno de este país para hacer. Se pusieron en cola, llenaron sus datos en una aplicación que se llamaba CBP One, que después se convirtió en CBP Home. Entonces, es una decisión de la Corte Suprema que, ojo, hasta donde entiendo, permite que el gobierno pueda deportar a muchas, no sé si la mayoría incluso de esas personas, pero hay casos legales pendientes en tribunales inferiores que podrían, por lo menos caso por caso a nivel individual, cambiar la suerte de algunas de esas personas. Y es por eso que más adelante vamos a solicitar la ayuda de... Sí, porque las personas que estaban en proceso. Las que estaban en proceso, siempre se ha dicho que... incluso habría que ver no solamente las que estaban en proceso, sino algunas que en una situación como esta emprenda un proceso legal y diga, yo tengo miedo creíble y escapé de una dictadura. Los venezolanos, por ejemplo, Claro. los tres, Venezuela, Nicaragua y Cuba son tres dictaduras que reprimen a su pueblo. En el caso de Haití, la situación es trágica en Haití, pero de cualquier manera, por eso vamos a buscar precisiones con un experto para compartirlas con ustedes. Y la otra noticia es que el presidente Trump... El alto. Las burocracias, al igual que cualquier otro tipo de negocio, tiene una base tribal. Es decir, ahora tú y yo estamos aquí en este programa de radio y digamos que hace falta un comentarista más. Se lo decimos a un amigo. Traemos, oye, Sí. hay un amigo aquí o que hace falta en las oficinas de la radio, hace falta una secretaria. Llamamos a una amiga. O las personas que tienen que, si tú las llaman a alguien conocido, las contrataciones en general tienen una base tribal. Cuando esa base tribal se expresa a un nivel de una élite muy poderosa, o sea, un subsecretario de un departamento que tiene que traer a un jefe de una sección, trae un jefe de una sección que él conoce o que le recomienda a alguien conocido. Yo dudo que se pongan a buscar a ver qué personal hay disponible en el país para eso. Muy pocas veces. Tanto es así. Por ejemplo, hay la revista The Economist, que sigue siendo una formidable revista a pesar de que es el órgano oficial de la China globalista. Ahí salen constantemente anuncios de búsqueda de empleos, de empleos de altos niveles. Dice, Texaco está buscando un gerente en tal lado. Eso cada vez disminuye más. Disminuye más. Entonces, ese nudo de esa burocracia, lo que le dicen el Deep State, romper eso es una necesidad. Porque esa burocracia se ha acomodado a una forma de pensamiento que ha permanecido en administraciones demócratas y republicanas. Sí. Han permanecido en administraciones. En las dos. Exacto. Y hay un desprecio por el ahorro, hay un desprecio por la voluntad del contribuyente, hay cada vez una mayor tendencia a solucionar los problemas con expertos sin consulta de la base, en fin. Entonces, yo creo que el Dodge y lo que ha estado pasando en esta administración en estos pocos días que lleva con las limpiezas
y la reducción del aparato estatal va a ser beneficioso, y ojalá esa actitud, esa cultura se expanda a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales. Bueno, le están preguntando por acá, Andrés dice, qué bueno lo que dice Andrés, ¿cuál es el filósofo inglés? Robert Conquest, como conquista. Ok. Robert Conquest. Para el oyente que lo estaba, el señor Fer lo estaba preguntando. Sí, Robert Conquest. Esa cultura de la que estás hablando debe arraigarse por una razón. Es lo más, en primer lugar, por puro sentido común, es necesario. Sí. Y en segundo lugar, Elon Musk se va, pero el departamento se queda. El departamento sigue existiendo y muy probablemente con la mayoría de las personas que él escogió para que hicieran ese trabajo. De todas formas, vamos a ir a una pausa, Liana, a las 3:16 y después regresamos con un poco más de este tema y también de la decisión de la Corte Suprema sobre el parol. Estábamos hablando de las dos noticias fundamentales de hoy, a pesar de que hay más y también las vamos a abordar. Pero la primera es la decisión de la Corte Suprema. No hubo, mira, la Corte Suprema y la decisión se trata de darle el beneficio a la administración Trump para que suspenda el programa de parol que permitió la entrada en Estados Unidos de más de 500,000 de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. No hicieron una explicación como normalmente ocurre cuando la Corte Suprema emite un fallo. No dieron por escrito una justificación de lo que habían determinado, pero dos juezas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, no están de acuerdo con la decisión y lo pusieron por escrito. Lo que dice Jackson es que la mayoría de los magistrados subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi 500,000, bueno, ella dice casi 500,000, es más de 500,000 de no ciudadanos mientras sus reclamos legales están pendientes. Y ahí es donde viene la parte que mencionaba de que cuando ella habla de reclamos legales pendientes, está diciendo, ojo, la Corte Suprema se pronunció, pero aquí hay cosas que todavía no han sido determinadas a nivel de caso por caso. Y entonces, a mí me parece que, visto, si nosotros nos colocamos fuera de Miami, a donde quiera que vayas al Estados Unidos profundo, un estadounidense promedio, cuando escucha esto, dice, caramba, qué bueno, porque significa que esto también es un golpe a la inmigración ilegal, porque así ha sido presentada y de hecho tiene que ver con el desastre ocurrido durante la administración Biden, que entraran por la frontera tantas personas y que la administración Biden estuviera diciendo por un lado que no quería que entraran y por el otro propiciando la entrada. Eso fue lo que provocó este problema que estamos teniendo. Y lo que hay que tener en cuenta, y es la parte que yo defiendo, es como si estuviera en el lugar de cualquiera de esas personas. Tú llegaste a este país después de haber hecho una solicitud formal, tal y como te había pedido el gobierno que hiciera, cumpliste los requisitos que te pedían, efectivamente no hubo una revisión de tus antecedentes penales porque eso fue un proceso expedito. Pero cuando tú entraste legalmente. No, y hay que tomar en cuenta que muchos, sobre todo en el tema de los cubanos, pues lo vendieron todo, se deshicieron de todo, ¿verdad? Esa es la tragedia. Esa es la gran tragedia. Esa es la parte de la tragedia, porque no solo... ahora cuando regresen... No tienen... Los cuentos que hacía Juan Manuel aquí de las personas que soltaron en Cuba, en el medio de una carretera, en un lugar remoto, lejos de sus casas, que por cierto, en muchos de esos casos no tenían casa allá porque, como dices tú, la habían vendido. Entonces, tú sabes, aquí se está dando una contradicción muy seria que es una pena que el gobierno no la tenga en cuenta, porque ese es el tipo de cosa que provoca que en lugares donde el presidente Trump como candidato a la reelección tuvo un apoyo grande, lo pierda porque se trata de una cosa de sentido común. Se erosione, va a haber indudablemente, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, yo creo, sobre todo porque uno está cerca
de la tragedia. Estamos en una ciudad, en un estado donde conocemos muchas personas que o están ilegales o han llegado ilegales y después han hecho una vida y se han legalizado, o tienen a un familiar que quieren traer. Es una situación compleja. Yo espero, yo deseo, mi deseo es que esto pase por un tamiz, que esto pase por un filtro lo más amplio posible y lo más generoso posible, en el sentido de darse cuenta las autoridades cuando son familias, cuando son personas que ya, a pesar de que llevan poco tiempo, están buscando una estabilidad. Ahora, hay puntos, tú mencionas el americano que está lejos de la tragedia. Ujú. El americano o la persona que vino como inmigrante Legalmente. ya está legalizada y está lejos de la tragedia. Por ejemplo, vimos en estas elecciones que hay muchos hispanos que están contra la inmigración. Contra la inmigración ilegal. Contra la inmigración, sobre todo desordenada, porque son los hispanos estos que vivían en la frontera, en esas ciudades de frontera, en Arizona, Texas, eso, que de pronto vieron sus servicios sociales a los que ellos estaban acostumbrados colapsados. Las escuelas donde estaban yendo sus hijos colapsadas y llenas a veces de alguna gente que tú no querías tener a tus hijos con esa gente. Aquí mismo Y los lugares públicos llenos de gente que estaba durmiendo. Exacto. Y los parques. Aquí mismo, en el condado de Miami-Dade, vimos que las estructuras de ayuda a la gente que tiene problemas económicos, de seguridad social, eso, colapsaron. Y vimos, y voy a criticar en particular la actitud de algunos compatriotas míos, de algunos cubanos, que ya llegan con la idea de chuparle la ubre al contribuyente, que ya vienen con la idea de cómo coger botella. Entonces, debe haber un filtro, debe haber un filtro con eso. Ahora, tú le tratas de explicar esto al americano promedio, y cuando digo al americano promedio, digo al blanco promedio, al negro promedio, Sí. al inmigrante europeo promedio, explicarle esto. Fíjate que no hay, curioso, y me parece que es un signo que muchos políticos no ven. Fíjate que en la comunidad negra, los activistas decentes, los buenos, los que de verdad se preocupan por su comunidad, no entran en el tema de la inmigración. Y no entran en el tema de la inmigración porque ese tipo de inmigración ellos sienten que les hace daño. Y no se equivocan mucho. Ahora bien, no se puede, porque a los efectos hay que buscarle la causa. No se puede obviar que nada de esto estaba pasando en estas dimensiones y con este grado de aceleración que en muchos casos conlleva a injusticia con la persona que ha llegado ilegalmente. Nada de esto estaba ocurriendo así antes de que abrieran una frontera y crearan un pánico de millones de personas. Un pánico y una dificultad muy grande para los gobiernos estatales, para los gobiernos locales y para el ciudadano promedio. No pierdas de vista el caso de Nueva York, el propio alcalde Eric Adams, las cosas que dijo. Claro, antes de todo esto, oye, cuando había una redada de ICE, por lo general se llevaban a un delincuente, por lo general se llevaban a alguien peligroso, por lo general se llevaban a alguien que había cometido delito. O que estaba ilegal pero a muchas personas que estaban aquí legales, que estaban trabajando, nadie salió a buscarlos hasta que no hubo esa avalancha por la frontera. Entonces hay que pesar una cosa y otra. Yo, honestamente, ¿qué voy a desear sino que todo esto se resuelva con la mayor justicia posible? Pero también entiendo que es muy difícil para un Estado
tener un filtro de 20 y pico o 20 millones de personas o 10 millones de personas. Sobre todo teniendo en cuenta que el actual presidente hizo esto como una promesa de campaña. Claro. O sea que lo que está haciendo es cumpliendo Claro. la promesa Exacto. que hizo parte, durante. parte de su apoyo en las Se elecciones debió a eso. se debió y a una que- parte considerable, además. Claro, se debió a que dijo, yo voy a resolver esto. Son las 3:29. Eliana, me debes una más, por favor, aunque ahora sea. le toca, ahora les Ahora toca me a toca a ustedes, mí. ahora les toca a ustedes, Ok, les toca ok. a ustedes, porque después le toca al bombero. No, y a mí no me ha No, tocado no, todavía. No, te preocupes, Andrés, que ya la lista de nosotros la traje yo y se la pasé. ¿no? Dice José Antonio Andrés que a ti te va a gustar. Tú verás. Ya. Que tú no escoges hoy. Tú verás. Ya, Bueno, quiero decir aquí que antes de irnos a la pausa, Ana Espinosa dice que soy andreísta y ahora también eborista. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Apoyo, Vamos a ver necesitamos apoyo. Vamos a ver si es rockera también. Vamos, Dale. ponle.